Muy buen día para todas y todos. Desde acá les doy la bienvenida y en esta gélida mañana espero que estén abrigaditos y que se encuentren muy bien. Les voy a dejar estas cápsulas por orientación de la universidad en estas clases online. Espero que las aprovechen. De todas maneras, no duden en preguntar sobre cualquier tema de los contenidos para poder aclarar, es decir, las dudas pertinentes. Entonces, voy a compartirles pantalla. Ok, aquí vamos. Estamos. Bueno, hemos estado trabajando en estas primeras actividades en base a cuestiones como la nomenclatura, la terminología y el lenguaje afín a cada uno de los contenidos que estamos impartiendo y que son la base de un conocimiento que van a tener que aplicar durante toda su carrera y profesión. Así que dicho esto, vamos a hacer 4 cápsulas porque el tiempo en Zoom siempre tiene sus limitaciones. Veremos hasta dónde podemos llegar. Y en términos de concreción, estaremos hablando hoy sobre aquellos aspectos de las generalidades correspondientes al aparato locomotor, relativas sobre todo en esta primera actividad a lo que es la ciencia que se dedica al estudio de los huesos y de las articulaciones. Así que dicho esto, vamos a comenzar. Bueno, como siempre, y les recuerdo, es decir, uno de los aspectos más difíciles es precisamente aquellos relacionados con la necesidad de definir o conceptualizar cualquier cuestión. Les recuerdo que ya en clases anteriores habíamos comentado sobre la importancia que tiene definir los parámetros sobre los cuales vamos a basar nuestra definición. Aquí todos los parámetros que nosotros usaremos tienen un enfoque morfofuncional. O tratamos de que la definición reafirme, por un lado, la importancia de la estructura y su indisoluble nexo con las cuestiones relacionadas con la función. Así que dicho esto, les propongo uno de tantos conceptos o tantas definiciones como hay y que ustedes abrazarán o no en el sentido de la pertinencia, pero que pueden elaborar, es una invitación a elaborar su propia definición de lo que es el sistema osteomielticular. Entonces, decimos, por ejemplo, aquí les propongo conjunto de órganos, por supuesto, referidos, vamos a repetirlos en varias ocasiones, a los huesos unidos entre sí a través de las articulaciones y a la parte activa, que sería la parte de los músculos. Todo esto en relación con la función, dicho a través de una definición funcional, que es la locomoción, y esto comprende, por supuesto, elementos que tienen que ver con la dinámica o la estática, la postura del cuerpo. Así que dicho esto, por último, significar el hecho de la necesidad de una ciencia que se encargue del estudio de cómo funciona esto de manera armónica, y eso es la segunda cápsula que vamos a preparar, al final de la segunda cápsula, donde analizaremos todo aquello concerniente a la metodología en que uno se puede apoyar para, de una manera efectiva, hacer un análisis morfofuncional de cualquier parte de nuestro cuerpo, pero esta vez referido, como ya saben, pueden intuir, al aparato locomotor. Esta ciencia, por supuesto, es la biomecánica. ¿Para qué aspectos, por ejemplo, son comunes a este sistema osteomielticular? Es como decir, por ejemplo, a qué debemos su integridad. Y bueno, comenzamos por algo tan sencillo como la estructura. La unidad estructural de este sistema comprende un conjunto de estructuras, como ya mencioné, huesos, articulaciones, músculos que responden conjuntamente a las exigencias, y hoy veremos entre sus funciones, tanto mecánicas como funcionales, del sistema osteomielticular. La unidad funcional, bueno, esto podemos dividirlo en dos partes. Lo primero es que obviamente estas estructuras cumplen con una función mecánica y dentro de estas, por supuesto, podemos distinguir de manera muy general la importancia que tienen para la forma
del cuerpo de la persona, también para el sostén, como es el caso del abdomen, de las vísceras que están contenidas dentro de la cavidad abdominal. Por supuesto, la protección, aquí vemos, por ejemplo, la región del cráneo, en la cabeza, del neurocráneo, y el movimiento, y por último, el equilibrio. Estas son básicamente funciones mecánicas. Les pido disculpas por el ruido, pero tenemos una estación de bomberos cerca. Entonces, funciones biológicas de los huesos. Miren, creo que una de las que se desprende y las que todos conocemos de forma muy coloquial tiene que ver con el depósito de minerales. Destacan aquí sobre todo el calcio y el fósforo. También otra de las funciones muy importantes que cumplen los huesos tiene que ver con la producción de células sanguíneas, de los elementos figurados de la sangre. Y entre otras, bueno, aquí hay que destacar, por ejemplo, el almacenamiento de factores de crecimiento. Dentro de estos factores de crecimiento, bueno, el mencionar algunos pudiera ser el factor de crecimiento insulínico, el factor transformante beta, que lo van a ver destacados, por ejemplo, cuando estas partes aparezcan dentro, sobre todo de la fisiología del cuerpo. Otro de esos factores sería la proteína morfogénica. Almacenamiento de energía, puesto que en su composición verán, por ejemplo, la distribución o la disposición de una sustancia que llamamos médula amarilla y que está directamente vinculada a los depósitos de grasa, al metabolismo y el mantenimiento de la homeostasis lipídica. También pueden intervenir en funciones tan importantes como el mantenimiento del pH de nuestro organismo, del equilibrio ácido-base. Y esto, por supuesto, tiene que ver con la liberación de buffers que actúan, o sea, son sustancias alcalinas que ayudan precisamente a regular este importante parámetro que es nuestro equilibrio ácido-base. Y también la función de desintoxicación. Los huesos almacenan sobre todo metales pesados y lo hacen temporalmente porque no pudieran recargar esto mucho sin que aparezca una condición, por supuesto, patológica al respecto, pero es decir, de alguna manera van almacenando estos metales pesados para que después en el discurso de, digamos, el tiempo, estos pueden ser derivados hacia los órganos excretores y poder ir liberando al cuerpo de esta carga. Y bueno, finalmente la función endocrina. En esta función endocrina hay también otro factor de crecimiento, que es un factor de crecimiento fibroblástico. No me acuerdo el número, me excuso por la omisión, pero actúa sobre todo para reducir el nivel de riñón, la reabsorción de fósforo o de fosfatos. Y también tenemos otro ejemplo de esta función endocrina. Las células que componen el tejido óseo pueden liberar una sustancia, una hormona que se llama osteocalcina, que ayuda a regular el metabolismo de la glucosa, por un lado, y por otra parte, la importantísima los importantes depósitos de lípidos en el cuerpo. Dicho esto, también hay una unidad o integridad que le llamamos ontogénica, ya que estas estructuras derivan sobre todo de la hoja media, del mesodermo. Y para hablar un poquitico ahora de cómo está compuesto el aparato locomotor, bueno, entendemos, y esta es una clasificación nuevamente que enfoca la parte funcional, una parte del esqueleto que consideramos como la parte pasiva, esto es huesos y uniones articulares, y la parte activa, donde van a intervenir los músculos, es decir, el movimiento como hilo conductor y muy importante en este sistema y de importancia médica, porque es la manera en que el profesional tiene cómo evaluar la integridad o la salud de una determinada región del cuerpo. Entonces, los músculos van a ser considerados como la parte precisamente protagónica del movimiento en el cuerpo. No quiere decir que sean los únicos que pueden impedir la realización o la calidad de la realización de determinados movimientos, pero es decir, para definirlo de alguna manera, sí, son la parte considerada activa. Y existen, como bien nos preguntamos aquí, para que les queden estas preguntas, porque como no tenemos la interacción, me resulta a veces un poco abstracto tener que estar grabando esto sin ustedes presentes, pero bueno. Algunos de los factores que influyen precisamente en el desarrollo del aparato locomotor o sistema osteomiarticular, creo que todos
conocemos este rostro, Stephen Hawking, uno de las mentes más brillantes desde el punto de vista científico que hemos tenido la oportunidad de recoger en provecho del conocimiento, pues sufrió de una enfermedad neurodegenerativa muy importante, como es la esclerosis lateral amiotrófica. Esta es una enfermedad que afecta sobre todo a la función motriz, dañando las neuronas motoras, sobre todo del acto anterior de la médula espinal, como estudiarán en el sistema nervioso y podremos explicar esto con un poco más de detalle. También, por ejemplo, la integridad que ejerce otro de el segundo sistema regulador más importante, que es el sistema endocrino. Aquí pongo un ejemplo que ya debe a lo mejor estar desactualizado, pero explica muy bien lo que quiero decir. Es decir, por ejemplo, la hipófisis, que es una glándula endocrina de este sistema, pues generalmente dentro de la función secretora de estas glándulas, que son las hormonas, producto de su secreción, se encuentra la hormona del crecimiento. Las alteraciones en la producción de esta hormona durante la vida pueden crear entidades como el gigantismo, generalmente más usado para los niños y adolescentes. En los adultos solemos decirle acromegalia. Y también su contraparte, que sería el enanismo. Es un buen ejemplo de la interacción endocrina y el sistema osteomiofiscular. Y finalmente la osteocondrosis. La osteocondrosis es una enfermedad de etiología multifactorial. Aquí hay factores de todo tipo, hereditarios, endocrinos, es decir, todavía hay mucho que decir de ella, pero se sabe que está asociada sobre todo a problemas relacionados con la vasculatura. Es decir, las deficiencias en la nutrición de estos órganos que forman parte del sistema osteomiofiscular o locomotor, como quieran decirle, es una de las cosas que puede afectar, trayendo, entre otros, problemas, es decir, aquellos relacionados con la forma del cuerpo, con la movilidad, es decir, si lo pudiéramos agrupar en una especialidad, serían problemas ortopédicos, problemas traumatológicos. Y por supuesto, factores externos. ¿A qué me refiero? Aquí estamos hablando, por ejemplo, de la postura. Esta imagen que ahora la vemos aquí un poquitico también desfasada en el tiempo, pero actual todavía vigente, se refiere a la computadora, pero todos sabemos que una de las cosas que nos están robando, ustedes jóvenes quizás no se percaten ahora porque por supuesto están comenzando su vida, pero todos tenemos conciencia de lo que hace el celular con nosotros y son muchas cosas, pero una de las que puede afectar también, por supuesto, su uso y la posición en que hacemos muchas veces tiempo con él, pues puede tener problemas, por ejemplo, que puedan repercutir sobre este aparato sistema. Los hábitos de vida. Yo siempre he dicho que si el día que podamos encapsular el ejercicio, convertirlo en una medicina a través de una cápsula, bueno, sería no solo el descubrimiento más importante del mundo, sino la garantía de muchos de los problemas de salud que aparecen en el devenir de los años como un proceso natural que todos conocemos con el nombre de envejecimiento. Pero todos cuando hablamos de calidad de vida, debemos saber que hay cuestiones que van a aparecer y en las que trabajamos longitudinalmente y las que podemos incidir, sobre todo observando, uno, primero, el conocimiento que existe ya sobre esto y segundo, mejorando nuestros hábitos, sobre todo de vida. Y bueno, por supuesto, la alimentación. Así que por ahí anda la cosa. Ahora, ¿qué son los huesos? Otra definición muy simple. Bueno, órganos duros, resistentes. Hablamos de aspectos físicos, por supuesto, es la base de esta clasificación. Que cuando se articulan, pues constituyen el esqueleto humano. Ahora, desde el punto de vista terminológico, ya este sería un punto, es decir, ¿cómo podemos ver dividido el esqueleto o cómo se acepta para el estudio de la anatomía la división del esqueleto? Bueno, pues existe, salud, un llamado esqueleto axil y un llamado esqueleto apendicular. Referido al esqueleto apendicular, la mejor definición sería el esqueleto de los miembros, tanto superior como inferior. Ahora, aquí existe una división o una subdivisión cuando hablamos de esqueleto apendicular. Hablamos entonces de lo que llamamos el cinturón óseo,
como ven aquí, reflejado a través de huesos como la escápula y la clavícula, y en el caso de la región de la cadera, de los huesos coxales. Y además, la segunda parte a la que hacemos referencia sería la porción llamada porción libre, que en el miembro superior, por ejemplo, la van a formar huesos como el húmero, la ulna y el radio, los huesos del carpo y los huesos de la mano, por supuesto. Y en el miembro inferior, pues el fémur, la patela, de la cual hablaremos hoy también en su momento, la tibia, la fíbula y los huesos del pie, incluido el talso, el metatarso, por ejemplo, el falange. Y también el esqueleto apendicular, aquí está señalado por la región de la cabeza, la columna vertebral, las costillas y, bueno, la parte final de la columna vertebral hacia abajo la constituye este hueso que, como verán, articula perfectamente con los coxales para constituir la pelvis, que es el sacro. Ahora, sé que no es una clase de histología, pero es importante hablar un poquitico de la estructura del tejido óseo a un nivel microscópico. Es decir, muchas de las funciones que ya mencionamos tienen que ver con la fisiología y con la histología, así que, y con la propia embriología, así que no está de más. Aquí vemos un corte que se ha practicado en un hueso largo y estamos viendo la estructura del tejido óseo. Ahora, ¿qué tejidos son los que forman a su vez? Bueno, tejido conectivo. Dentro de las variedades, la que predomina, por supuesto, es el tejido óseo, pero también vamos a encontrar cartilaginoso, hematopoyético y adiposo. Además, por supuesto, agua, vasos, nervios. Fíjense que aquí, cuando ustedes estudian ¿cómo se llama? La osteona, unidad estructural, funcional del tejido óseo, pues aquí verán, por ejemplo, estos conductos que son los conductos de Walkman, a través de los cuales van los vasos que van a nutrir el tejido óseo. Por supuesto, estamos hablando de órganos. Entonces, sí, hay células. Hay células. De hecho, no sé si ven aquí, estos son elementos típicos celulares, los osteocitos. Entonces, sí, por supuesto, tiene que haber células madre, los llamados osteoblastos, osteoclastos y los osteocitos, sus funciones serán, por supuesto, estudiadas en su momento por la parte de histología. Ahora quiero referirme a esto aquí. Fíjense que además del tejido óseo hablamos de una matriz ósea extracelular. Y esto tiene que ver sobre todo con la composición química del tejido óseo. ¿A qué me refiero? Bueno, hay un componente inorgánico y un componente orgánico. Cuando hablamos del componente orgánico, bueno, los minerales. Y nos referimos sobre todo a fosfato de calcio en forma de cristales de hidroxiapatita. Y cuando hablamos de componente orgánico, nos referimos sobre todo a fibras de tipo colágeno, aunque hay, por supuesto, hay otros elementos constituyentes como los proteoglucanos, glicoproteínas, fosfolípidos, fosfoproteínas. Ahora, fíjense que creo que todos sabemos lo que ocurre o hemos oído hablar de el aumento de la fragilidad de los huesos con la edad. Es decir, en la medida que los años van apareciendo, es decir, el hueso se va mineralizando, o sea, va predominando el componente inorgánico. Y esto hace que los huesos se vuelvan muy duros, pero a la vez quebradizos, frágiles. Por lo tanto, el componente inorgánico es lo que le brinda al hueso lo que conocemos como su dureza. Ahora, el componente inorgánico es más presente en las primeras etapas de la vida. De hecho, en los niños es muy raro ir a hablar de fractura. De hecho, hay un tipo de fractura donde el hueso no sufre ni ruptura, es decir, no hay una pérdida de la continuidad de su estructura, sencillamente no cabalgan, no hay movilización, simplemente el hueso se dobla. De hecho, se le llama fractura en tallo verde, como cuando uno trata de cortar una ramita verde y uno se cree que va a ser algo muy fácil y de pronto se ve enfrascado en la tarea y no lo logra. Bueno, de eso se trata. Entonces, lo que le confiere este componente llamado orgánico, el colágeno, es precisamente su resistencia a las tensiones, su resistencia tensiva. Aquí estamos viendo, por ejemplo, un húmero, un hueso largo, y vamos a distinguir algunas de las sustancias óseas que macroscópicamente se pueden observar y podemos hablar de ellas. La sustancia ósea compacta, más típico de la cortical, acá. En la diáfisis, hablaremos de las porciones de los huesos. Este es un hueso largo, por lo tanto va a tener una diáfisis o cuerpo y va a tener dos epífisis, una proximal y una distal. Ya saben a qué me refiero.
Entonces, la sustancia ósea compacta la podemos ver aquí bien, en la diáfisis. Y si seguimos, encontramos, por ejemplo, en las epífisis, este aspecto trabecular. Bueno, a esto le llamamos sustancia esponjosa. Dicen que el famoso arquitecto Eiffel, desde la torre en París, una de las cuestiones que le sirvió de inspiración para la construcción de este icono de Francia fue precisamente la estructura trabecular del tejido óseo y su resistencia. Así que, anecdótico. Aquí vemos, por ejemplo, la médula amarilla, ya habíamos comentado su importancia en la homeostasis lipídica como reservorio y fuente de energía, y también la presencia de cartílagos articulares. Estos cartílagos articulares los encontramos sobre todo hacia la parte de aquellos sitios donde se van a producir articulaciones, es decir, están diseñados evolutivamente para, durante la locomoción y las diferentes fuerzas a las que estamos sometidos durante la traslación y los esfuerzos físicos que realizamos, disminuir el impacto que tiene el rozamiento, digamos, sobre el tejido óseo directamente. Así que el cartílago es un facilitador de las uniones que se producen, llamadas articulaciones. Ahí tienen, por ejemplo, se los dejo como señalamiento, compacto, esponjoso, médula amarilla y por supuesto el cartílago articular. Bueno, ¿cuáles son los aspectos más generales que se describen dentro de las características macroscópicas de un hueso? Hablaremos de la clasificación, pero aquí, por ejemplo, ya vamos mencionando algunos y poniendo ejemplos. Creo que este lo recuerdan de las actividades prácticas, el fémur, un hueso que ocupa la región del muslo, y como les había dicho, al ser un hueso donde predomina la dimensión de su largo, y así se van a clasificar, hablaremos de esto posteriormente, aquí tenemos las dos epífisis, proximal, distal y la diáfisis del cuerpo. Las metáfisis, como hablaremos, son líneas de crecimiento óseo, una zona intermedia entre la diáfisis y las epífisis. Aquí, por ejemplo, vemos la escápula, un hueso plano, y por lo tanto, predominarán, digamos, por ejemplo, la presencia de caras y ángulos y bordes. Esto es lo más general que podemos describir en huesos, sus porciones. Y aquí tenemos un hueso que vamos a clasificar en su momento como irregular, el efenoide, y aquí vemos, por ejemplo, la presencia de un cuerpo y un detalle muy particular de este hueso irregular que se le ha dado en llamar las alas menores y mayores del efenoide. Ahora, veamos un poquitico de esto. Les voy a mencionar algunas de las tantas clasificaciones, porque no quiero que caigamos en el juego de un sesgo que provocan las especializaciones, ¿verdad? Entonces, cada una de las especialidades que se han dedicado a estudiar los aspectos puntuales de estas estructuras que estamos estudiando en el día de hoy, se han aproximado y han establecido su propia clasificación. O sea, por su situación en el cuerpo es una clasificación muy anatómica y ya decíamos que en el esqueleto hablamos de una porción que llamamos esqueleto axil y esqueleto apendicular. Cuando hablamos de su osteogénesis, es decir, la forma en que se desarrollan embriológicamente, pues entonces oirán hablar de huesos con una osteogénesis membranosa y huesos que se producen a través de una osteogénesis cartilaginosa. En el caso de la estructura microscópica, bueno, hablábamos de fibroso o laminar por su estructura macroscópica y el tipo de sustancia ósea. Ya mencionábamos en la parte esponjosa y compacta en un hueso. Por su función mecánica, bueno, ya hablamos de las funciones mecánicas de los huesos, así que se va a reproducir, protección, sostén, movimiento, y por varios factores en conjunto, que es un recorrido a través de la historia de estas clasificaciones y de los intentos que se han hecho por sustituir la que nosotros vamos a utilizar, que es la clasificación internacional vigente, que fue propuesta por Galeno hace mucho, mucho, mucho tiempo. Aquí, por ejemplo, una vez se les llamó tubulares, estableciendo la diferencia entre grandes y pequeños, como por ejemplo tubular, al húmero, a la ulna, al radio, y sin embargo esos serían tubulares largos, y los de la falange serían tubulares más pequeñitos.
Los huesos esponjosos, largos, cortos, sesamoideos, planos del cráneo y la cintura, o mixtos, irregulares, en fin, ha habido muchas. Pero como les insisto y quiero que quede constancia, bueno, estamos utilizando esta, ¿cómo puedo quitar esto de aquí? Ahí está. Bueno, estamos utilizando la clasificación vigente, es decir, la clasificación que aceptamos internacionalmente. Galeno, 130, 200 años de nuestra era, se pueden imaginar. Y ya desde ahí había una intuición sobre clasificarlos de acuerdo al predominio de una de las tres dimensiones. De esta suerte van a aparecer, por ejemplo, los llamados huesos cortos. ¿En qué regiones del cuerpo podemos encontrar estos huesos? Bueno, aquí vemos. La región del tarso presenta toda una serie de huesos que son considerados así. Aprenderemos nuestros nombres de a poco, no se preocupen, son muchos. ¿Y entonces para qué? En el carpo igual, bueno, si quieren les hablo un poco de esto, pero imagínense. Por ejemplo, escafoide, semilunar, triquetro, pisiforme, trapecio, trapezoide, el grande y trapecio, trapezoide, el grande y el canchoso. Bueno, y aquí tenemos un hueso sesamoideo, hablaremos un poquitico de él, otras oportunidades, pero la semilla de sésamo, el conocido como ajonjolí, bueno, recuerda por la forma de esto, pero estos son huesos que tienen una característica, están incluidos en los tendones y constituyen puntos de fuerza para mejorar precisamente el movimiento y hacerlo más resistente, de manera tal de que desde el punto de vista biomecánico se pueda redistribuir la fuerza y que no caiga o sobrecargue un punto durante el movimiento. Los huesos planos. Estos huesos generalmente están muy asociados a la función de protección. Fíjense que aquí estamos viendo, por ejemplo, los coxales, los huesos de la pelvis. No tengo que, no es nuevo que yo les recuerde que dentro de esta cavidad vamos a encontrar los órganos, por ejemplo, genitales internos encargados de funciones tan importantes como la reproducción, y en este caso vale decir la preservación de nuestra especie. Por lo tanto, aquí hay varias cosas que cuidar mucho. También, por ejemplo, los huesos del cráneo. Aquí estamos viendo los parietales y aquí estamos viendo una vista del frontal. Y en realidad todos los huesos que constituyen las paredes de la cavidad craneana albergan el encéfalo humano, es decir, los hemisferios cerebrales, todo lo que es el trombo encefálico, el cerebelo, en fin, una gran parte del sistema nervioso central. Por lo tanto, ahí también hay que cuidar muy bien estos órganos. Y aquí, por ejemplo, las escápulas que también ayudan a proteger órganos vitales, como son los pulmones para la respiración, y en una caja torácica que además necesita cierta movilidad para garantizar la eficiencia de lo que es la ventilación pulmonar y el proceso de hematosis, es decir, la difusión de gases, como ocurre normalmente cuando respiramos. Perdón. Entonces, estos son ejemplos de huesos lacos. Estos huesos lacos los conocemos o los hemos visto y los vamos a estudiar en detalle en próximas actividades. Aquí tenemos el húmero, aquí tenemos la ulna, el radio, el fémur, la tibia y la fíbula, huesos que encontramos en el brazo, antebrazo, muslo y en la pierna. Y aquí tenemos el ejemplo de dos huesos irregulares. Nuevamente, esto no quiere salir. Perdón. Bueno, seguimos así. No sé si esto se estará grabando de esta manera porque me interesa que vean los subtítulos, pero bueno, estos son los llamados huesos irregulares. Aquí la esencia para poder llegar a esta definición, estaríamos hablando de huesos donde no hay un predominio exacto de ninguna de las dimensiones y su aspecto o características estructurales, bueno, hacen que el término les venga como anillo al dedo. Aquí estamos viendo, por ejemplo, una vértebra de la región cervical y aquí estamos viendo el esfenoides. Son dos buenos ejemplos de huesos irregulares. Este es otro término interesante, es decir, los huesos clasificados como neumáticos. ¿A qué nos referimos? Es decir, son huesos que
tienen en su interior una cavidad que debe contener normalmente aire. O sea, actúan como resonadores incluso durante el proceso de fonación, es decir, la emisión de la voz. O sea, son muy importantes. Ahora, estas cavidades que comunican generalmente con la cavidad nasal pueden ser invadidas por material, es decir, infecto, y ese material acumular estas cavidades se conoce con el nombre de sinusitis. Y fácilmente detectable, por ejemplo, a través de las radiografías simples, donde se puede observar un nivel incluso hidroaéreo por la acumulación de material y la contribución que hace a esto la gravedad. Aquí, por ejemplo, estamos viendo el seno frontal, las celdas de un hueso que se llama etmoide, las celdas etmoidales, anteriores, medias y posteriores, y aquí vemos, por ejemplo, el seno esfenoidal. Si eso lo llevamos a este medio diagnóstico vital para poder hacer una identificación con certeza de esta entidad, que es bastante frecuente, más de lo que quisiéramos, pues encontramos entonces, por ejemplo, aquí el seno frontal, seno esfenoidal, en una vista anterior de una radiografía simple, que estamos viendo, por ejemplo, todos los bordes del seno frontal. Son zonas que a pesar de ser o deberían verse como radiotransparencia, aquí en esta vista antero-posterior, recuerden que hay una superposición de estructuras, así que no la vamos a poder ver con la oscuridad con que se ve, por ejemplo, aquí, donde coincide con el seno maxilar opuesto, el seno frontal e incluso el seno esfenoidal. Entonces, una vez que salimos de esta clasificación y sabemos lo que son las porciones, son aquellos detalles, perdón, son aquellas características mayúsculas, nuestra primera aproximación a un hueso, pues vamos a ver ahora a qué llamamos detalles o reparos anatómicos. Bueno, aquí, por ejemplo, vamos a dividirlos en aquellos que van a constituir elevaciones, muchos de ellos muy importantes, porque esas elevaciones constituyen partes del hueso, en ocasiones pueden ser exploradas a través de la inspección o de la palpación. Esto no solo con interés diagnóstico, es decir, por ejemplo, en radiología, muchas de las referencias que se hacen cuando uno trata de encuadrar para que el rayo central pueda impresionar al receptor de esa imagen y lo haga, es decir, en una posición donde se facilite el estudio y la interpretación de los órganos que queremos ver. Bueno, pues tomamos referencia precisamente con esto. Algunos procedimientos, como es la toma del pulso, por citar otro de los ejemplos, los pulsos arteriales, se basan en la compresión de arterias en base a estructuras rígidas, donde muchas de estas van a ser precisamente detalles, las referencias para determinados procedimientos médicos, una punción lumbar para extraer líquido cerebroespinal, cómo contamos costillas, cómo contamos vértebras. Bueno, son cosas que vamos viendo, pero son importantes estos detalles o reparos anatómicos. Entonces, algunos de los nombres que vamos a ver vinculados a esto puede ser eminencia, ahí está la descripción, vamos viendo ejemplos, por eso no voy a detenerme mucho aquí, protuberancia, tubérculo, tuberosidad, trocánter, proceso o apófisis, es lo mismo, y se aceptan los dos, espina, cresta y línea son algunos de estos nombres que vamos a ver cuando estudiamos en detalle las características particulares de cada hueso. También va a haber depresiones. Entonces, nombres asociados a esto serían fosita, si es pequeñita, fosa, grande, profunda, incisura, esto siempre es relativo a un socavado que ocurre en el borde de un hueso, surco, bueno, canal, en anatomía canal se usa sobre todo para aquellas estructuras anatómicas que quedan como un conducto, pero al no tener paredes propias, no podemos decir conducto. El ejemplo que me viene a la mente ahora mismo es, no hablamos de conducto inguinal, hablamos de canal inguinal. Y ese canal inguinal, como estudiarán en su momento, se darán cuenta de que está formado por paredes que pertenecen a otras estructuras que no son necesariamente el patrón de un órgano tubular, digamos, visto de manera tradicional, histológica, para decir de alguna manera. Meato, conducto, cavidad, antro y seno, y celdas y célula que se usan también indistintamente. A mí me gusta más celda, me da más la impresión de una cavidad pequeña. Entonces, estos serían algunos ejemplos de los nombres que van a ver relacionados con los detalles o reparos anatómicos de los huesos que vamos a ir estudiando, como les dije particularmente. Y finalmente, los orificios
agujeros, forámenes, aperturas, hiatos, adictos. Y aquí nombres como poro o fisura caen dentro de este tipo de detalles. Veamos algunos ejemplos. Mire, aquí tenemos el fémur y le hablábamos de algunos de estos detalles que son elevaciones, como por ejemplo los trocantes mayor y menor del fémur, por ejemplo, los cóndilos del fémur. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un coxal y algunos de los detalles como la cresta ilíaca. Yo les decía, por ejemplo, cuando uno va a buscar en el abdomen un punto particular donde uno debe hacer la incisión o una de las técnicas que existen para hacer una incisión para, digamos, una intervención, una apendicectomía, lo hacemos tomando como referencia, uno de los elementos que se toman de referencia es precisamente la cresta ilíaca, la espina ilíaca antero superior, en fin. El punto intermedio entre este y el ombligo pudiera ser una buena referencia. Aquí, por ejemplo, las apófisis, ¿ven? O procesos, los procesos espinosos. Estos se proyectan en el dorso, en la región de la columna vertebral, ya que pertenecen a las vértebras, y usted puede palparlos, claro. Alivia que sea un individuo, digamos, delgado, sí. Depende siempre de la masa muscular y los depósitos de grasa, pero son estructuras que usted puede palpar. Incluso en algunas personas visualizar. Les hago un ejercicio. Busquen la parte posterior de su cuello, en la base, y noten que hay uno de esos procesos que sobresale. De hecho, lo vamos a estudiar en una vértebra que tiene nombre propio, se le llama vértebra prominente, es la séptima vértebra cervical, y se llama así precisamente porque sobresale dentro del resto de las vértebras cervicales por su gran proceso espinoso. A partir de ahí podemos contar hacia la región torácica, la región cervical, en fin. Aquí, por ejemplo, las carillas articulares en la cabeza de una costilla, o sea, son las superficies que forman parte de una articulación y determinan su capacidad de movimiento, cosa que es muy importante porque, como verán en su momento, ahí hay un tipo de movimiento que se tiene que combinar con otra articulación para que se produzca el ascenso y el descenso de las costillas durante la respiración. Y, por ejemplo, el surco costal, bueno, es un lugar de referencia y muy importante, sobre todo porque entre las costillas se hacen procedimientos como la toracocentesis para extraer, digamos, material, pero uno siempre tiene que cuidar de que esto no sea por el borde inferior de la costilla suprayacente, porque ahí en ese surco encontramos estructuras como todo el paquete vascular y nervioso intercostal, es decir, arterias, venas y nervios intercostales. Aquí vemos, por ejemplo, tubérculos en el húmero, tubérculo mayor, tubérculo menor. Aquí vemos los epicóndilos medial y lateral. Fíjense qué detalle. Vean el medial, más prominente, el lateral, un poquitico más, digamos, menos prominente, medial, lateral. Son dos visiones, es decir, anterior y posterior del húmero. Pero también es otro detalle, es decir, ¿quién no se ha dado un golpe por detrás de este importante detalle anatómico y ha sentido una sensación de acalambramiento, de corrientazo? Bueno, es la compresión de un nervio que pasa muy próximo ahí del plexo braquial, que es el nervio ulnar. Y al golpearse, pues, por supuesto, hay una reacción como la que todos conocemos, estoy casi seguro. Aquí, por ejemplo, en la región del tobillo, los maliolos medial de la tibia y lateral de la fíbula son lo que constituyen los tobillos. Una referencia, por ejemplo, para palpar el pulso de una arteria como la tibial posterior es precisamente la parte posterior del maliolo medial de la tibia, es decir, por detrás de esta zona pasa la arteria tibial posterior y comprimiéndola contra ese maliolo podemos explorar su pulso arterial. Aquí, por ejemplo, bueno, la espina de la escápula y dos fosas, dos grandes fosas, la fosa que queda por encima de la espina llamada supraespinosa y la fosa que queda por debajo, la infraespinosa. Estos serían, es decir, detalles de la escápula. Aquí, por ejemplo, orificio en los coxales, las dos, es decir, los orificios obturadores. Ahí hay una membrana que sirve para, por ejemplo, el agarre de dos músculos como es el obturador interno y el obturador externo, ya veremos en su momento. Y aquí, como les dije, miren, una escotadura, esta es la espina isquiática, y aquí tenemos la escotadura isquiática mayor y la isquiática menor.
Otra invitación, palpen en la región occipital su cabeza y díganme si no sienten que hay como una pequeña protuberancia que sobresale y que podemos palpar perfectamente. Se llama protuberancia occipital externa. Si están sentados viendo esto, bueno, obviamente su cuerpo descansa sobre esta parte de este hueso que constituye, que es uno de los tres que se funde en un único hueso causal. Este sería el isquion. Y a esta zona, que es una elevación, se le llama tuberosidad isquiática. Bueno, sobre ella nos apoyamos cuando estamos sentados. Y bueno, esto es un poquitico para llamar la atención sobre cosas importantes. Es decir, eh, como ven ahí en los comentarios, precisamente la ausencia, y créanme que es triste decirlo, de algunos tipos de suplementos necesarios, en este caso el calcio, el fósforo, es decir, la ausencia de esto a través de la dieta, pues crea deformidades óseas, como vemos aquí, el raquitismo, o la osteomalacia cuando es en el adulto, con las deformidades que ustedes pueden apreciar aquí. Esta es una forma que se llama genus valgo. Entonces, llegado hasta aquí, una pregunta necesaria que nos tenemos que hacer es, bueno, hasta ahora, ¿qué es lo más importante, creen ustedes, de esta actividad? Hasta aquí. Veamos, me presento a uno de mis preferidos. La sempiterna pregunta de qué es lo que tengo que saber o qué tengo que estudiar o qué es lo importante, se responde cuando tenemos una metodología de estudio. Esto es como almacenar cosas o guardar cosas. Es decir, un lugar para cada cosa es tener un método para encontrar después lo que usted desea cuando está apurado. Imagínense en un reguero, en un desorden, es muy difícil encontrar cosas. Así que tener un método y hacerlo homogéneo, no solo un buen método, y su práctica, su reproducción, va a garantizar que usted mejore el acceso a la información, ya que la asimiló de manera ordenada. Así que proponemos, en primer lugar, por supuesto, nice to meet you, es decir, el nombre del hueso. Recuerden que aquí los nombres son nuevos y no son de los más, digamos, fáciles muchas veces de pronunciar. En segundo lugar, bueno, hay que identificar el hueso y poderlo poner en posición anatómica, es decir, su situación, esqueleto axil, esqueleto apendicular, ocupa la región del brazo, son algunos ejemplos que les doy. Clasificarlo, bueno, es un hueso largo, es un hueso corto, video, lo que ya vimos sobre la clasificación. Bueno, insisto, la aceptación en el cuerpo, las porciones, que es la parte más grande, ¿verdad? El húmero, bueno, tiene una diáfisis, tiene dos epífisis, proximal, distal, y después, bueno, los detalles en la epífisis proximal, la cabeza del húmero, el tubérculo mayor, el tubérculo menor, el surco intertubercular, el cuello anatómico, el cuello quirúrgico. Algunos de los detalles que van a ir viendo con respecto a eso o cualquier otro hueso. Bueno, hasta aquí la primera parte que tiene que ver con osteología. No sé cuándo acabará esto, pero vamos a ir siguiendo y lo que quede, volveré a planificar la cápsula 2 para que podamos darle continuidad a esto. Entonces, veamos un poquitico qué son las articulaciones. Uno de los tantos conceptos, pero creo que todos entendemos que es la manera en que los huesos terminan uniéndose, ¿verdad? Y no solo los huesos, los cartílagos, es decir, dos o más componentes rígidos del esqueleto. Verán que hay articulaciones donde las caras articulares, los huesos que intervienen son no solo dos, puede haber tres. Entonces, ¿cuáles serían sus funciones? Bueno, son los puntos de unión del esqueleto, como habíamos dicho, pero también son regiones donde se realizan los movimientos y donde ocurre el crecimiento. Ahora, ¿cómo podemos clasificar una articulación? Bueno, yo les voy a decir, pero aquí quiero ya poner un detalle sobre la mesa. Cuando ustedes vean que se les cuestiona en cualquier
momento, no tiene necesariamente que ser una evaluación, pero para ustedes preferiblemente las evaluaciones, que sé que son momentos donde uno se pone muy nervioso, donde uno, bueno, por lo general, el nivel de concentración, la comprensión de lectura, yo creo que ya ustedes me han oído decirle la importancia que tiene de que hagan una lectura siempre que tengan una pregunta que resolver o que les tengan un texto delante, como le dice, a usar el pensamiento crítico. Bueno, aquí se trata de entender bien lo que se quiere, lo que se pretende que yo haga o que yo responda. Entonces, la comprensión de lectura pasa por hacer una lectura consciente de cada palabra y de lo que está escrito, no solo de forma sintáctica y hasta semántica, sino en el contexto. Así que es una invitación. Ahora, por ejemplo, dice, ¿cómo es posible clasificar una articulación? Esa pregunta es una pregunta incompleta si no tuviera la base que ya habíamos comentado. Es decir, existe una clasificación funcional, o sea, donde vamos a clasificar una articulación por su grado de movilidad. Sí, pero si eso es lo que quieren que yo responda en un examen, la pregunta completa sería, ¿cómo es posible clasificar esta articulación desde el punto de vista funcional? Ahora, nosotros vamos a abrazar una clasificación que es un poco más compleja y que tiene que ver con la forma, y que es la que vamos a tratar de mostrarles a ustedes cómo aproximarse durante su vida. Ahora no puedo dejar de mencionar. Entonces es muy fácil. El nombre sí, de verdad que no lo comparto porque es un nombre bastante enrevesado, pero verán que hay articulaciones que no se mueven, hay articulaciones que tienen muy poca movilidad y otras que pueden producir hasta movimientos amplios y angulares. Entonces, ¿cómo llamamos a estas articulaciones? Bueno, aquí, por ejemplo, sinartrosis serían aquellas inmóviles, diartrosis, aquellas que tienen una gran capacidad de movimiento, y anfiartrosis, como ocurre aquí en la columna vertebral, con un movimiento bastante limitado y que depende del entrenamiento y la elasticidad de la persona en el sentido más genérico. Bueno, ahora imagínense que en el examen aparece este tipo de enunciado en una pregunta: ¿cómo se clasifica esta articulación de acuerdo a su estructura? Solo tengo tres posibilidades. O son articulaciones sinoviales, que coinciden con las móviles, o son articulaciones cartilaginosas, o son articulaciones fibrosas. Y aquí encontramos la semimovilidad y encontramos la inmovilidad. Entonces, ¿cómo nombramos a esto? Articulaciones fibrosas. Bueno, comencemos por esta. ¿Cuál sería el detalle más significativo de este tipo de articulaciones? Que la unión que se produce entre los huesos ocurre de manera continua. Miren mis puños. Aquí no hay movimiento, ¿verdad? Si no hay espacio entre los huesos, al no haber espacio, al no haber cavidad, es imposible el movimiento. Entonces, como decimos, los huesos se unen de manera continua, haciendo que no se puedan mover, y si aún podemos sobreañadir desde el punto de vista microscópico que el tejido que une esa articulación, un tejido fibroso, pues son articulaciones condenadas a no ser móviles. Ahora, ¿cuántos tipos de articulaciones fibrosas conocemos? Bueno, estarían las sindesmosis, aquí hay dos variantes, o por membrana o por ligamento. Estarían las suturas, aquí le hacemos honor sobre todo a la forma, porque verán los ejemplos. Las llamadas gónfosis, que es particularmente la manera en que articulamos nuestros dientes a las arcadas alveolo-dentarias superior e inferior del maxilar y la mandíbula respectivamente. Y finalmente las esquindilesis, que es este tipo de articulación. Cuando un hueso, y creo que conozco una nada más, sí, el vómer y el efenoide, se articula con el otro introduciéndose como un surco. Veamos ejemplos. Bueno, aquí les dejo las características que desarrollaré de a poco. A ver, fue muy rápido, profe. Les dejo las características de cada una, resumidas para que las puedan considerar en cada una de las particularidades. Hecho. Pausa, leen, tranquilo. Se las voy a ir diciendo de todas maneras. Bueno, sindesmosis por membrana. Esto que está aquí entre la ulna y el radio en huesos del antebrazo es una membrana. Es una membrana, una sindesmosis.
O sea, usted puede pronar el brazo, el antebrazo, perdón, o supinarlo, pero no puede separar los huesos. Y aquí en la pierna ocurre exactamente lo mismo. La tibia y la fíbula, con una membrana interósea, o sea, una sindesmosis por membrana. ¿Hay ligamentosas? Sí, por supuesto. Miren, la sindesmosis tibio-fibular, aquí en la parte de la epífisis distal de ambos huesos, cómo se refuerza esa unión a través de ligamentos. Aquí, por ejemplo, entre los arcos de las vértebras, que es una de las partes de las vértebras que estudiarán en su momento, pues hay presencia de este tipo de sindesmosis. En la columna vertebral hay mucha, esa es otra zona que hay que proteger mucho. La movilidad ahí no puede ser angular, hay que proteger. Allá adentro está la médula espinal. Entonces los traumas o golpes o procesos de deslizamiento, la espondilolistesis, bueno, pues por ejemplo pueden causar males mayores. Así que está muy reforzada por ligamentos. Los ligamentos estos amarillos son los que unen precisamente el arco de la vértebra, que es una región, como les dije, que estudiarán. No voy a detenerme aquí para no perder tiempo. Veamos algunos ejemplos de articulaciones ahora fibrosas de tipo sutura. Como les dije, este término hace alusión sobre todo a la forma. Y fíjense que aquí, cuando decimos serratas, vemos la articulación entre el hueso frontal y ambos parietales y entre ambos parietales entre sí. Incluso, aunque menos, la lambdoidea, que es la unión de los dos parietales con el occipital, puede tener aspecto serrato en algún punto. Pero las emblemáticas aquí serían la sutura coronal y la sutura sagital. La vemos aquí en una pieza real. Por ejemplo, la articulación entre el hueso temporal, muy particularmente la porción de este hueso llamada escama, con los parietales, dio lugar a que fueran clasificadas como sutura escamosa. Y, por ejemplo, entre ambos huesos nasales, la articulación entre ellos va a ser plana, es decir, se unen, no hay chance para movilidad y lo hacen de una manera plana. Como les dije, las gónfosis hablan un poco de cómo la raíz de los dientes se articula en las arcadas alveolo-dentarias. Y aquí tienen la famosa esquindilesis entre el vómer, que es este hueso que forma parte del septo, de la porción ósea del septo tabique nasal, con esta parte que es el cuerpo del hueso efenoide. Aquí, toda esta línea representa esta forma, como les dije, en que uno se introduce en el surco del otro. El término esquindilesis. Articulaciones cartilaginosas. Bueno, ¿qué tenemos con esto? La unión entre los huesos es de forma también continua y tienen poco o ningún movimiento. Y hay dos variedades, la sincondrosis y la sínfisis. Veamos esto. Miren, lo que les comentaba, ¿ven esta línea metafisiaria? Esto es un niño. Son zonas de crecimiento. Son temporales. Por supuesto, después ya cuando ocurre todo el cierre de osificación, desaparece. Pero ahí tienen una sincondrosis. También ocurre en la base del cráneo. Por ejemplo, la sincondrosis esfeno-basilar, llamada así porque ocurre entre el hueso esfenoide, que lo ven aquí, y la porción basilar del hueso occipital. Este es un tipo de sincondrosis. También los huesos primitivos que van a formar el coxal, los huesos coxales son dos, derecho e izquierdo, el ilion, el isquion, y aquí vemos el pubis. Y todo esto queda constituido como un hueso único, como les dije, el coxal. Ejemplo de sínfisis, creo que hay dos que son muy típicas e importantes. Una, el tipo de articulación que se produce entre los cuerpos de las vértebras. El cuerpo es una de las porciones, de las partes de las vértebras. Bueno, no de todas, porque el atlas no tiene cuerpo, pero es la primera vértebra. Así que, bien, no viene al caso.
Entre esos cuerpos se establece una estructura que se llama disco intervertebral. Hablaremos de él, comentaremos su estructura, pero creo que todos un poquitico intuimos que una estructura como esta, sobre todo en una posición, como aceptamos nosotros, la posición bípeda, al trasladarnos hace que las vértebras tiendan a ejercer por gravedad su peso en mantenimiento de la inercia. Cuando digo su peso me refiero al del cuerpo. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, en esta vista lateral de la columna vertebral, los cuerpos de las vértebras, y miren este espacio que está siendo señalado aquí, que se ve como una radiotransparencia, porque no hay ni la densidad ni la capacidad de atenuación como para salir en este tipo de examen, una radiografía simple, pero sí podemos ver los espacios que ocupan estos tipos de articulaciones, los discos intervertebrales. Aquí en una resonancia ya vemos un poquitico más de la estructura. Y creo que todos entendemos esta importancia a través de algo que quizás conozcan, que es, por ejemplo, la posibilidad de que este núcleo pulposo rompa el anillo fibroso que lo contenga y pueda haber una protrusión, una extrusión de contenido, con el peligro de que si lo hace en dirección, por ejemplo, al canal medular, pueda haber compresión tanto de las raíces nerviosas como de la propia médula. Aquí vemos una a nivel, digamos, lumbar. Y la sínfisis, que vemos aquí, y es la forma en que la pelvis, es decir, ambos huesos coxales, se articulan anteriormente. Como ven, aquí pasa exactamente lo mismo. En una radiografía simple vemos el espacio entre ambos pubis, pero sabemos que debe estar ocupado precisamente por esta articulación y esta suerte de cartílago que los une. Finalmente, las articulaciones sinoviales son definitivamente las más importantes en cuanto a movimiento se refiere. Es decir, si podemos explorar movimiento y para los médicos, como les dejé comentado, es vital, puesto que nos brinda una gran información sobre el estado de salud que existe en una determinada zona del cuerpo, pues veamos de qué se tratan y cuáles son sus características. Bueno, aquí lo primero que encontramos es que la unión ya no es así, no es continua, es discontinua, hay un espacio. Ahora, si vemos este espacio que existe entre los huesos, ya vimos que los huesos tienen superficies cubiertas de cartílago, pero ese espacio que genera la capacidad de movimiento, por supuesto, ya no es continuo, hay un espacio y ese espacio se llama cavidad articular. Bueno, pues por supuesto es lo que permite el movimiento, pero tiene que tener medios que de alguna manera refuercen esta unión. Entonces, sí, vamos a encontrar en estas articulaciones la presencia de una cápsula articular. La cápsula tiene dos partes estructurales histológicamente bien definidas. Una parte externa, tejido fibroso, tejido conectivo, conjuntivo, como quieran decirle, y una parte interna que aquí está representada, me imagino, en el rosadito este, que tiene carácter secretor, que es la parte sinovial. Y digo secretor porque en el interior de este espacio, de esta cavidad que queda cubierto por la cápsula articular, lo que vamos a encontrar es líquido sinovial. Quizás habrán oído hablar en algún momento de fulano tuvo un derrame de líquido, se le derramó el líquido, o tiene una bursitis. Bueno, iremos bien. De cualquier manera, aquí la parte de la cápsula tiene, como les dije, una parte externa fibrosa y una parte interna sinovial. También esta unión, que yo les decía que los cartílagos contribuyen a evitar la fricción, pero en algunos casos es tan importante esto y es tanto las fuerzas mecánicas que actúan para algunos determinados tipos de movimientos que hemos evolucionado para crear un tipo de aditamento que se llama fibrocartílago intraarticular. Nombres como disco, menisco y labro son las tres variedades de estos tipos de fibrocartílagos que además de amortiguar hacen más congruente la disparidad que existen en algunos tipos de articulaciones, como por ejemplo el hombro o la propia articulación de la cadera. Espérenme. Bueno, característica, como les dije, caras articulares cubiertas de cartílago. Aquí lo vemos, vean la cavidad clenoidea de la escápula y la cabeza del húmero cubiertas por sus respectivos cartílagos.
La cápsula a la cual hacíamos mención, aquí la vemos en una disección hecha para precisamente poder apreciar en esta articulación, que aquí se ve perfectamente el espacio y precisamente la cápsula articular, aquí estamos viendo una de las expansiones, que es la borsa o la bursa sinovial subdeltoidea. Ligamentos de reforzamiento, pues por supuesto. Miren nada más aquí esta estructura, lo que pasa es que el hombro es toda una entidad. Evolutivamente la función prensil que en los animales ocurre en la mandíbula y muy limitada en sus patas para algunos, devino en un proceso de encefalización donde la mano se convirtió en un órgano de escritura, de trabajo, de elaboración de instrumentos y la fuerza, ya le digo, prensil pasó a la mano, pero en un miembro que ahora tiene que adaptarse a otras exigencias. Por lo tanto, fíjense que aquí, como notarán, la cabeza del húmero es muy grande, la cavidad clenoidea de la escápula es mucho más pequeña. Aquí se impone un tipo de fibrocartílago que recibe el nombre de labro o rodete, que aumenta la capacidad de la cavidad de la escápula y hace más congruente esta unión desde el punto de vista funcional. Bueno, más ligamentos, solo para mencionar algunos, la presencia de bolsas sinoviales, y como les decía, sí, vean aquí el labro o rodete. Hasta aquí llega la cavidad articular, pero este fibrocartílago ahora hace que esta cabeza grande del húmero tenga como una especie de congruencia mejor con la cavidad pequeña del escápula. Ahora, hay dos tipos de fibrocartílago, y esto es muy importante desde el punto de vista articular, que ya no solo sirven para hacer congruentes, sino que se interponen de alguna manera y actúan casi como caras articulares. Los primeros descriptores anatómicos de este fenómeno se dieron cuenta de que eso era algo complejo y no dudaron en usarlo para clasificar estas articulaciones. Y cuando hablamos de articulaciones que tienen uno de estos tipos de fibrocartílago, el disco o el menisco, entonces decimos que la articulación es compleja. Pero hablaremos de la clasificación en breve. Aquí tienen los meniscos, fíjense que son como media luna en la rodilla. Imagínense lo que sufren en la rodilla. Y aquí tienen el disco. Como ven, hay una interposición entre las partes óseas y hacen que este actúe casi como una cara articular más. Aquí pasa lo mismo, fíjense, los cóndilos del fémur y las mesetas articulares de la tibia. Bueno, pues los meniscos vienen como precisamente a actuar de una manera, es decir, con más presencia desde el punto de vista de la división que crean o del lugar que ocupan entre los huesos. Ahora, ¿cómo clasificamos las articulaciones según el número de caras articulares? Es decir, dicho de otra manera, los huesos que participan. Entonces, simple cuando hay dos caras articulares, como la que acabamos de ver. Por ejemplo, el húmero y la cavidad clenoidea de la escápula. Como lo que hay ahí es un fibrocartílago de tipo labro que no le brinda complejidad ninguna, pues utilizamos esto. Dos caras articulares participando, la articulación se considera simple. Compuestas cuando hay más de dos caras articulares, como ocurre por ejemplo en el codo. Veremos ejemplos, no se preocupen. Complejas cuando tienen disco o menisco. Solo eso, ya no hace falta decir que son compuestas. Aquí anulamos el término compuesto y hablamos de articulaciones complejas. Y finalmente un término que se usa mucho que es combinadas, cuando son dos articulaciones que están separadas espacialmente, pero que se necesitan que actúen conjuntamente, como ocurre, por ejemplo, en la pronación y la supinación en las articulaciones radioulnar proximal y radioulnar distal, la mandíbula. Usted no puede descender una parte de la mandíbula y dejar la otra arriba. O sea, hay dos articulaciones temporomandibulares que participan tanto en el momento de ascenso, tanto en el movimiento de ascenso como el de descenso. Protrusión, retrusión, diducción.
Veamos ejemplos. Por ejemplo, simple. En la falange ya conocemos proximal, distal, intermedia. O, como es el caso del pulgar, dos falanges solamente, distal y proximal. Bueno, estas articulaciones, por el número de caras articulares que intervienen, son consideradas simples. Como le dije, en el codo, por ejemplo, tenemos el húmero con la cabecita, la tróclea, tenemos el radio con la circunferencia de la cabeza del radio, la incisura troclear de la ulna, la circunferencia del radio con la incisura radial de la ulna. O sea, tenemos tres caras articulares o más. Entonces, esta articulación no cabe duda de que es una articulación compuesta. Aquí no hay ni disco ni menisco. En la rodilla, ¿qué pasa? Sí, aparecen los meniscos. Por lo tanto, esta es una articulación compleja. Atendiendo al número de caras articulares. Ahora fíjense, vuelvo a insistir. Si aparece en un examen, ¿cómo se clasifica la articulación de la rodilla? Y aquí, para que la pregunta esté bien formulada, debemos acotarla, atendiendo o en relación o al respecto de el número de caras articulares que intervienen. ¿Qué decimos aquí? Bueno, sí, hay más de dos caras articulares, pero al tener un menisco, que es un fibrocartílago articular, le da condición de complejidad. Esta es una articulación que, de acuerdo al número de caras articulares que participan, es una articulación compleja. Y en la temporomandibular, que también les hacía referencia, vean el disco, por lo tanto, de acuerdo al número de caras articulares, aunque parezca que son dos nada más, no. El disco le brinda complejidad. Combinada, se los dije, dos articulaciones temporomandibulares, la radio ulnar proximal, la radio ulnar distal. Recuerden que tiene que haber como condición que sean dos articulaciones diferentes, separadas espacialmente, pero que participen en una función conjunta. Por eso le pusieron, se combinan para poder hacer la función. Ahora, si en el examen la pregunta es, clasifique la articulación de acuerdo al número de ejes alrededor de los cuales permite sus movimientos y la forma de las caras articulares, ya que hay dos cosas. Una articulación puede moverse alrededor de un eje, alrededor de dos ejes, alrededor de tres ejes, de los tres ejes corporales. ¿Qué nombres aparecerán? Monoaxil, biaxil y poliaxil. Pero esa condición de poderse mover en alrededor de uno, dos o más ejes la va a dictar la forma de las caras articulares. Veamos, un ejemplo siempre. ¿Ven? Número de eje, monoaxile. Pero para que una articulación solo se pueda mover alrededor de un eje, hay dos formas que lo permiten o que le dan esa condición. La forma trocoidea, bueno, es como segmentos de cilindro. Ínglimo, en forma de troclea, es decir, o polea, ya verán. Las que se pueden mover alrededor de dos ejes, encontramos formas como las elipsoideas, las condilares, en silla de montar. Y en el caso de las poliaxiles hay dos variantes, las esferoideas y las planas, porque aquí generalmente son un conjunto de articulaciones que pueden realizar movimientos deslizantes y se consideran como poliaxiles en su sumatorio. Entonces, aquí tienen trocoideas o pivotes, la articulación atlantoaxil mediana, primera vértebra cervical, y el diente del axis. Fíjense que aquí la capacidad, como les decía, solo ocurre a través de un movimiento de rotación alrededor del eje vertical. Rotación, como es en la columna, hacia la derecha o hacia la izquierda. Aquí tienen la radio ulnar proximal, como les decía, es la circunferencia del radio en la incisura radial de la ulna.
vuelve el cemento de cilindro como ocurre en la pronación y la supinación, lo cual ocurre alrededor del eje vertical. Y aquí, por ejemplo, las costotransversarias que se establecen entre el tubérculo costal y la carilla articular del proceso transverso de la vértebra. ¿Por qué tiene que rotar? Porque las costillas las vemos delante ascender y descender durante la respiración, pero atrás lo que hay es un movimiento de rotación y verán cómo ocurre esto, porque en realidad no es alrededor de uno de los ejes corporales, sino de un eje oblicuo que coincide con el longitudinal del cuello de la costilla, como verán en su momento. Bueno, como les decía, la troclea del húmero y la incisura troclear de la ulna, la articulación húmero-ulnar. Aquí ven. Las interfalángicas de las manos y de los pies, y esta que es la articulación del tobillo que ocurre entre este hueso del tarso, que es el talo, y las caras articulares maleolares de la tibia y de la fíbula. Todos estos nombres es para que les quede como referencia, pero van a dar clases para ver estos detalles. Aquí lo importante es entender, más que recordar nombres. Bueno, por supuesto, en las clasificaciones de esos son términos, ¿no? Ok, las elipsoideas. Aquí vemos un ejemplo, la radiocarpiana, entre la epífisis distal del radio y la primera fila del carpo, no todos los huesos, pero está bien. Y la mediocarpiana, entre la primera fila o la fila proximal y la distal del carpo. Las metacarpofalángicas, aquí las tienen, metacarpo y falange. Metacarpo y falange. Esta. Y estas que están aquí señaladas. Igual para el tarso, las metatarsofalanges. Entonces, las condilares, miren qué bien, los cóndilos del fémur y las caras articulares superiores de la meseta tibial. Esta es biaxial. Movimiento de esta articulación, extensión de la pierna, flexión de la pierna y una ligera rotación medial y una ligera rotación lateral. Cuando la rodilla está semiflexionada. Aquí tienen, por ejemplo, la atlanta occipital, entre la primera vértebra cervical y la cabeza. Bueno, aquí los movimientos de flexión y extensión de la cabeza, no del cuello, y los movimientos, en este caso, de inclinación hacia la derecha y hacia la izquierda, bueno, son ejemplos para las articulaciones condilares. Aquí tenemos el sillar montar o celares, la articulación carpo-metacarpiana del pulgar, por ejemplo, o sea, fila distal, el trapecio con el primer metacarpiano. Movimiento de oposición, reposición del pulgar, en silla. La calcáneo cuboidea aquí. Esternoclavicular, o sea, el manubrio del esternón con la extremidad external de la clavícula. Articulaciones planas o deslizantes, en este caso, como les dije, todas son poliaxiles, y aquí generalmente entre todos los huesos del carpo, entre todos los metatarsianos son semiplanas, así que funcionan como articulaciones que en conjunto producen cierta capacidad de movimiento. Veremos en el pie los movimientos, por ejemplo, de inversión, eversión. Y aquí las vemos. Esto es en la columna vertebral. Y estas son las articulaciones que permiten movimiento en la columna. Por ejemplo, las cigapoficiarias, articulaciones que ocurren entre los procesos articulares de las vértebras. Para que tengan, pero una a una usted ve movimientos muy pequeñitos, pero cuando usted suma toda la columna, se da cuenta por qué uno puede hacer movimientos tan amplios. Y las esferoideas son articulaciones poliaxiles por naturaleza, es una bola, en una cavidad. Aquí, por ejemplo, vemos la cabeza del fémur en la cavidad acetabular del coxal. ¿Ve? Aquí el movimiento es total, flexión y extensión del muslo, separación y aproximación, o sea, aducción y abducción, rotación medial, rotación lateral y el movimiento de circunducción. Aquí vemos una radiografía, nuevamente la cabeza del fémur,
la cavidad glenoidea, perdón, la cavidad acetabular del hueso cruzado, perdón. Y aquí algo que les traigo a colación, porque siempre es bueno hablar un poquitico de proyección. Es decir, esta es una articulación que sufre mucho con la edad. De hecho, uno dice, se cayó y se fracturó la cadera. No, lo más común es que se haya fracturado la cadera y producto de la fractura se haya caído. ¿Y por qué se fracturó entonces la cadera si no se cayó? No, quizás fue bajando de una escalera, hizo una rotación, fractura esta parte del fémur, que generalmente es el cuello, que es el que más sufre, y producto de la fractura hay una caída. Bueno, las prótesis tienen, es decir, un restablecimiento de la función muy, muy optimista. Entonces, ¿cómo nos podemos aproximar a hacer un análisis morfofuncional de una articulación? Bueno, vamos a escoger una. Creo que esta ya hemos hablado de ella y por repetición algo se les debe quedar. La articulación, ¿cómo la llamarían? Bueno, todos la conocemos como articulación del hombro, pero yo les propongo que si ya uno sabe los huesos que participan en ella y la nombra, es como ir adelantando las cosas que necesito saber de ella. Por lo tanto, aquí le podemos decir escápulo humeral, sí. Entonces, articulación del hombro o escápulo humeral. Bueno, ¿qué hay que saber? ¿Qué huesos participan? ¿Y qué partes de ellos? Bueno, el húmero, la epífisis proximal y dentro de ella la cabeza del húmero, que es su detalle. También participa la escápula, en este caso la cavidad glenoidea de la escápula. Entonces, voy a ir anotando. Tengo que saber el nombre de la articulación, sí. Tengo que saber qué huesos la forman o qué participan, qué huesos participan y qué parte de ellos actúan como caras articulares. Aquí la vemos. Por su función, por supuesto, es una diartrosis, recordando aquello. Por su estructura, es sinovial. Recuerden que aquí cuando le digan por su estructura son tres opciones. Sinovial, fibrosa o cartilaginosa. Por el número de caras, aquí lo único que hay es un labro que no le da complejidad, por lo tanto, dos caras articulares simples. Por la forma de las caras articulares, esferoidea. Y por el número de ejes alrededor de los cuales permite sus movimientos, una poliaxil. Entonces, alrededor de qué ejes se realizan los mismos, ya ustedes esto lo saben. La abducción y la aducción ocurren alrededor del eje, ¿cuál? Sagital. ¿Y en qué plano se produce el movimiento? Frontal o coronal. La flexión del brazo o la extensión del brazo, que ocurren alrededor del eje frontal y en el plano sagital. Aquí ven, por ejemplo, la rotación medial y lateral de quién? Del brazo. ¿Alrededor de qué eje? El eje vertical, que coincide con el eje longitudinal, por ejemplo, del brazo o el eje longitudinal del miembro superior. La circunducción es la sumatoria. Ese movimiento se le llama así cuando usted puede realizar movimientos alrededor de los 13. Es una sumatoria de todos los movimientos. Les dejo nombres de articulaciones que sí o sí creo que son las más representativas, tanto en el esqueleto axial como en el esqueleto apendicular de articulaciones sinoviales. Llegamos a la parte más importante de la clase. Primero el nombre de la articulación. Después los huesos que la forman y las caras articulares que intervienen. Bueno, pues su estructura. Sinovial, fibrosa o cartilaginosa. Recuerden que aquí, en la fibrosa y en la cartilaginosa, casi no hay movimiento o no hay, pero tenemos variedades. Las vimos. Y si es sinovial, entonces puede haber una subclasificación que comprende
los parámetros que ya mencionamos. Por ejemplo, el número de caras articulares, la forma de las caras articulares, el número de ejes alrededor de los cuales permite movimiento la articulación, el tipo de movimiento y eje o plano alrededor del cual ocurre el mismo. Y mira, nos dio tiempo a terminar la clase completa. Qué bien. Y en tiempo. Exacta. Eh, bueno, jóvenes, voy a preparar la otra cápsula, así que me voy a mantener con el brazo caliente y nos vemos. Próximo capítulo o próxima cápsula. eh, Miología, o sea, la parte que tiene que ver con músculos, esto mismo, pero con músculos. Y finalmente, las consideraciones biomecánicas para poder entender de qué se trata eso y no solamente repetir. Así que, bueno, buena jornada, buen día. Un gusto trabajar para usted. Nos vemos. Chao, familia.